Sí, estoy fascinado, súper contento por poder participar en esta tercera versión de los simposios de conversaciones sobre neurociencia de educación y obviamente agradecer a las organizaciones e instituciones que participan detrás de esta titánica tarea de hacer difusión de la ciencia en temas tan relevantes como la neurociencia y de abordar de manera responsable cuáles son los alcances de los hallazgos científicos para el aula en general. Estoy súper contento y aquí les mando una fotito de nuestro puerto principal. Yo allá en el fondo, en Playa Ancha, instalé un laboratorio de investigación hace 7 años ya, en la Facultad de Ciencias, y vamos a tratar de hablar un poquito desde aspectos de la química de la comunicación de las neuronas hacia la conducta, abordando un grupo particular de neurotransmisores que son conocidos históricamente como las aminas biogénicas y cuáles serían algunos ejemplos del rol que tienen en regular las emociones o las respuestas emocionales. Espero que todos estén de acuerdo que así como nuestra capacidad de aprender a andar en bicicleta, la capacidad de recordar el nombre de nuestra abuelita, de estar escuchándome en este momento, el procesamiento sensorial, del mismo modo las emociones y las respuestas emocionales y la capacidad que tenemos de regularlas residen en este maravilloso órgano que tenemos dentro de la bóveda del cráneo que conocemos como el cerebro. Tenemos miles de millones de neuronas que generan una red súper intricada, intercomunicada, y que se comunican entre sí, chatean entre sí estas neuronas a través de estos procesos que vemos aquí a la derecha, iluminados, que son estas comunicaciones en puntos especializados de las neuronas, que se conocen como la sinapsis. Vamos a hablar un poquitito acerca de algunas de las regiones que ya nos fue presentando Evelyn, que están involucradas en estos circuitos que regulan las emociones, y en la segunda parte vamos a abordar un poquitito acerca de esta comunicación sináptica. Yo soy un neurobiólogo, soy bioquímico de formación, y vamos a abordar las emociones desde esa perspectiva, definiéndolas como cambios en el organismo que se deben a alteraciones fisiológicas, que éstas se producen como respuesta a algún estímulo, ya sea interno o externo, y que tienden a mantener o evitar el estímulo que causan. Dentro de las distintas propuestas de trabajo acerca de cómo funcionarían el cerebro, hay una que ya tiene más de 80 años, que fue más o menos seminal y que se ha mantenido en el tiempo a través de los textos, que es este viejo circuito que propuso George Papin, que ya está medio desactualizado. Sin embargo, identificó algunas de las estructuras en el cerebro que vemos aquí destacadas en esta parte, tanto en rojito como verde y amarillo, que en el fondo nos dan la primera noción, que tenemos que aquí hay regiones del cerebro que se comunican entre sí, que integran señales, que las procesan y generan respuestas a partir de la llegada de estímulos. Evidentemente, habían problemas, por ejemplo, cuando, bueno, entonces si alguien tiene un daño en la médula espinal, no puede sentir emociones. Y bueno, y sí, pues sí las puede sentir. Entonces, la historia ha ido desafiando estos antiguos conceptos de circuitos particulares, y además también tienen uno cae fácil en la tendencia de asignarles un rol preponderante y único a estas puras regiones en desmedro de las otras. Y el cerebro no funciona así. El cerebro funciona de manera integrada, y para ciertas modalidades hay algunas regiones que tienen una mayor preponderancia. Estas emociones, como respuestas fisiológicas, que ya podríamos decir que en el fondo estarían correspondiendo a lo que nos presentó Evelyn como las respuestas, como las emociones primarias, ¿cierto? Tienen el principal objetivo, que es mantener la homeostasis, que es este balance interno, este concepto antiguo de la fisiología, en la cual tenemos un organismo propende, ¿cierto?, a mantener ese balance interno en todos sus parámetros, ¿cierto? Del mismo modo, han sido seleccionadas a través de la historia evolutiva de los animales para aumentar su supervivencia y del mismo modo, ¿cierto?, el bienestar del organismo. Entonces les podemos dar cuenta de funciones adaptativas, ¿cierto?, a los cambios en el ambiente, motivacionales, porque uno va a propender, ¿cierto?, a buscar esos estímulos que propenden, ¿cierto?, a las emociones positivas, o también, ¿cierto?, a rechazarlos, y evidentemente tienen un rol de comunicación, como bien nos presentó en el inicio de su presentación Eden.
Unos poquitos años después, MacLean propuso lo que se conoce como el sistema límbico, en el cual ya da cuenta de una cierta posicionamiento en el cerebro de esta región que se conoce como límbica, porque está entre medio de las regiones que limitan del diencéfalo con las cortezas. Entonces, por eso está como en el limbo. Y también esta se ha mantenido a través del tiempo, pero también tiene una pifia desde mi perspectiva, que habla de sistema. Y cuando uno le hablan de sistema, uno tiende a pensar en algo que es unimodal. Y nuevamente, tanto el circuito que regula las respuestas emocionales como el cerebro en su totalidad, opera de maneras multimodales. Entonces, ciertas secciones pueden estar participando en algún tipo de procesamientos emocionales, mientras que otras no. Sin embargo, han resultado útiles para ir avanzando en qué es lo que sabemos con respecto a el procesamiento y la regulación de las emociones. Y tal como nos adelantó Evelyn, hay una de estas estructuras acá, que en realidad no es una estructura, sino que es un conjunto de varios núcleos, que se conoce como el complejo amigdaloide o la amígdala en su totalidad, ¿cierto? En inglés no está ese problema de la confusión con las amígdalas que están acá adentro, arribita, adentro, al final de la cavidad bucal, porque esas se llaman en inglés tonsils. Entonces, cuando nos pasamos al español tenemos el problema de la confusión. Estamos hablando de las amígdalas cerebrales y existe una por cada hemisferio, porque es una de las preguntas del chat. Y vamos a abordar un poquito de cosas para ir complementando lo que mencionó Evelyn. Tal como ella adelantó, uno de los mayores avances que se tienen con respecto a la neurobiología de las emociones proviene de los estudios del miedo, porque es una respuesta muy conservada y que está presente en la mayoría de los organismos, de los animales superiores. Entonces podemos utilizar modelos animales para indagar acerca del rol de ellos. Entonces yo les voy a proponer, ¿cierto?, que miremos esta figura en la cual esta estupenda modelo anda caminando por un camino en Lonquén, ¿cierto?, en otoño, sobre las hojas, y mientras le están sacando las fotos, ¿cierto?, ella se encuentra con esta situación, y antes, ¿cierto?, de darse cuenta qué es lo que pasó ahí, evidentemente ella saltó del miedo, ¿cierto?, y generó una respuesta, como veníamos en las definiciones, una respuesta conductual fisiológica a un estímulo determinado. Es una respuesta de tipo conservada, muy útil para su sobrevivencia, porque tiene una culebra ahí, ¿cierto?, que la puede matar, ¿cierto? Una función adaptativa a los cambios en el ambiente, y como mencionaba, está presente en muchísimas especies animales. Tal como nos adelantó Evelyn, ¿cierto? Hay estos estudios de Cleaver y Brissi, que fueron además publicados el mismo año que se publicó el antiguo circuito de Papé, ¿cierto? Daba cuenta de estos trabajos de las lesiones bilaterales, ¿cierto?, en el lóbulo temporal, que involucraba amígdala e hipocampo. Y dentro de este síndrome, que en esos momentos ya no le pusieron el síndrome de ellos, le pusieron el síndrome de la ceguera psíquica, implicaba, tal como nos definió ella, ¿cierto?, viendo esta cosa de la separación de la funcionalidad de la percepción visual, que no estaba comprometida, era la pérdida de las implicancias emocionales. Y dentro de eso ocurría una ausencia total del miedo, una curiosidad exacerbada, se olvidaba prácticamente todo por el compromiso del hipocampo, había un intento por comer prácticamente todo, incluso cosas que los animales no comían usualmente, o sea, como masticar madera, el empeño sexual extremo, copulando con cachorros, que eso normalmente no lo hacen los animales adultos, o incluso con distintas especies. Y hay algunos de los gráficos que son bastante gráficos, y evidentemente, ¿cierto?, este gato no tiene miedo alguno con tratar de montar a un perro, ¿cierto?, a partir de esos estudios de lesiones donde perdían anatómicamente y por tanto la función de las amígdalas. Tenemos además que los estudios han permitido dar cuenta que durante el proceso que esta mujer experimentó, ¿cierto?, al recibir ese estímulo aversivo que es la culebra por donde va caminando, ¿cierto?, ella genera una respuesta inmediata, conservada, de saltar, ¿cierto?, una respuesta de miedo, y que esta respuesta a miedo se debe particularmente a una región que originalmente no estaba en el circuito de Papé, pero ya aparece en el circuito del sistema límbico, que es esta famosa, ¿cierto?, amígdala. Y los estudios anatómicos y funcionales dieron cuenta que el tálamo, que es la primera estación de relevo de los sistemas sensoriales, tiene una comunicación directa con la amígdala que le permite generar una respuesta emocional de manera directa y anticipada al procesamiento en las regiones corticales con respecto al objeto.
de tal modo que el estímulo emocional, al activar el amígdala y ir por esta ruta directa, que aquí están enumerados, ¿cierto? El tiempo que demora, producto de que hay menos sinapsis para hacer ese procesamiento, se activa la amígdala y se genera la respuesta emocional, en este caso la respuesta de miedo, antes que la corteza interprete y procese a qué corresponde ese estímulo visual, que bien pudiera ser en el fondo una manguera. Y cuando a alguien le pasa una situación así, ¿cierto? Salta y dice, ah, no, si, no, primero salta y después dice, no, si yo sabía que era una manguera, si me di cuenta, pero lo primero que hizo uno fue saltar. La reacción de supervivencia está gatillada por una circuitería especial que activa la amígdala antes que el procesamiento cortical ocurra. Y este es un ejemplo súper lindo de distintas jerarquías en la organización del cerebro que dan cuenta de la mayor complejidad que se tiene con respecto a la regulación de las emociones. Otra de las cosas que han permitido los estudios neurobiológicos de la amígdala, la interpretan como un proceso de aprendizaje asociativo con respecto a la comunicación neuronal, provienen de los estudios de condicionamiento al miedo, que también nos presentó Evelyn en estas cajitas de condicionamiento, que esto es en el fondo un aprendizaje pavloviano, en el cual se tiene al roedor. Aquí presento la etapa experimental previa, yo los habitúo a esta cajita, donde no pasa nada, y este grado de freezing o de paralización o de estar congelado, por decirlo así, tiene una tasa basal que es muy mínima, prácticamente no pasa nada. Cuando en el día del test yo someto a los animales, ¿cierto?, a un tono, ¿cierto?, que a los animales no les resulta nada relevante, ¿cierto?, un tono como una bocina, a ellos no tiene una valencia emocional particular, ¿cierto? Se aparea eso con la descarga eléctrica en el tiempo, de tal modo que el animal, a medida que yo voy haciendo cada vez más ensayos de este experimento, va a ir generando cada vez más respuesta de paralización, se va a ir quedando congelado cada vez más veces a esta exposición. Y así va a ir aprendiendo, por la coincidencia de esos dos estímulos, que el estímulo condicionado, que es el tono, ya por sí solo, una vez que se generó este aprendizaje asociativo, va, en ausencia incluso del parrillazo, va a generar la conducta. Esto es un aprendizaje pavloviano asociativo. Y en el año 97, dos grupos de investigadores, que fue súper lindo y coincidente en el mismo número de la revista Nature, publicaron dos estudios seminales con respecto a el proceso de plasticidad neuronal que subyace al aprendizaje asociativo del miedo y que ocurre en regiones particulares de la amígdala cerebral. De tal modo que la exposición coincidente en el tiempo a las regiones que procesan los estímulos que vienen de los sistemas sensoriales a través del tálamo hacia la amígdala, generan una coincidencia de estimulación de tal modo que la eficiencia de la transmisión sináptica del estímulo condicionado va a ser mayor que cuando estuviera por sí solo, de tal manera que ocurre un mecanismo molecular para este aprendizaje asociativo y que reside aquí en la amígdala, lo cual ha sido uno de los ejemplos más destacados, por lo cual este núcleo y el estudio de la regulación emocional y el aprendizaje del miedo nos ha servido para comprender las bases moleculares de la memoria y además las bases neuronales de la regulación emocional. Vimos algunas cosas aquí ya en un esquema un poquito más completo, ¿cierto?, acerca de esta vía rápida que activaba desde el tálamo a la amígdala las respuestas emocionales de manera más rápida que la del procesamiento cortical. Y vamos a hablar después un poquito acerca de esta salida de las respuestas emocionales y de las respuestas a estrés como tal, pero también queremos actualizar un poco y dar cuenta de que los distintos procesos cognitivos que operan sobre la regulación emocional también involucran áreas adicionales de asociación polimodal y también involucran a regiones hipocampales que en su conjunto le otorgan, además de las características primordiales básicas en las cuales uno no diferencia entre si es una culebra o una manguera, sino que es algo circular que es aversivo, ¿cierto? Las condiciones de objeto, concepto y contexto a esos estímulos, que son los que permiten modular la salida de la amígdala hacia la respuesta emocional.
Así como resumen, podemos decir entonces que además de las distintas características que decíamos que tienen las emociones, podemos decir que son respuestas globales del organismo que poseen componentes tanto fisiológicos, conductuales y cognitivos. Y existió una discusión desde mi punto es como un gasto energético innecesario, ¿cierto? En dar cuenta de qué es lo que viene primero, si es que me doy cuenta, si es que siento y después percibo. En realidad, ya la evidencia indica de que todas estas interacciones son bidireccionales y operan en conjunto para dar cuenta del procesamiento y la regulación de las emociones. Podemos decir que las emociones son mecanismos corporales desarrollados importantemente a través de la historia evolutiva de los organismos. Estamos hablando de la filogenia, ¿cierto? Es que yo llego a ser un ser humano en este momento, pero eso da cuenta de la historia evolutiva de mi especie, ¿cierto? Y que además son susceptibles de modificarse, al menos parcialmente, por el aprendizaje y la experiencia que tengo yo como individuo. Entonces ahí tenemos el componente de la ontogenia. Vamos a hablar un poquitito acerca de la otra patita que les había presentado en el inicio, que eran estas especializaciones que existen en los contactos entre las neuronas que se denominan las sinapsis. Sacado aquí del libro, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando llega el potencial a los terminales de las neuronas, estos propician la fusión de unas pequeñas esferitas, unas gotitas que contienen cosas dentro y que esas cositas son sustancias químicas. Esas sustancias químicas son los neurotransmisores. Moléculas o sustancias químicas que liberan las neuronas para chatear entre sí, para comunicarse, para ejercer una función de una sobre otra, transmitir la información a través de un distinto circuito. Dentro de estos neurotransmisores hay muchos, pero vamos a hablar de algunos principalmente. Podemos identificar algunos que son moléculas bien pequeñas, que son aminoácidos, como la glicina, como el glutamato, o como el GABA, ¿cierto? Algunos de ellos, como el glutamato y la glicina, las podemos encontrar como parte de las proteínas. Bueno, el GABA no, pero también es un aminoácido. Podemos encontrar algunos que son neurotransmisores tipo purinérgicos, como el ATP, como tal, o la adenosina, que sirven también y se liberan por vesículas, como mecanismos sinápticos, ¿cierto? Y permiten la comunicación entre neuronas. Tenemos otros que son de tipo neuropéptidos, es decir, pequeños grupitos de aminoácidos o polipéptidos, ¿cierto? Chiquititos, como las endorfinas, el neuropéptido Y, o aquí ejemplificado la encefalina. Aquí tienen distintas funciones. Tenemos otro, la acetilcolina, que no cabe en casi ninguno de los otros grupos, ¿cierto? Pero que es súper importante y que está presente tanto en el cerebro, ¿cierto? Como a nivel periférico, para el control de contracción muscular y además atención y otros procesos en el sistema nervioso central. Y además de ellos tenemos otro grupo, que son lo que nos trae para esta charla, que son las aminas biogénicas. Y dentro de ellas identificamos principalmente 4 tipos de neurotransmisores. Por propósitos de tiempo, ¿cierto? No puedo hablar de todos, ¿cierto? Y voy a hacer algunos resúmenes de qué cosas están involucradas, fundamentalmente la norepinefrina, noradrenalina, ¿cierto? La regulación de sueño, control de la ira, conducta sexual, está involucrada en depresión. Histamina está fuertemente involucrada en el control de la vigilia, en la ingesta, en la motivación y en el aprendizaje. Control de la dopamina, ya vimos algunas cosas, ¿cierto? En la charla anterior, está fundamentalmente involucrada en la motivación, ¿cierto? En la curiosidad, y también se saben sus roles, ¿cierto? En el control de la acción motora, regulación neuroendocrina y una gran participación, dado que es el neurotransmisor principal del circuito de recompensa en el fenómeno de adicción a drogas de uso indebido. Y tenemos aquí esta cuarta, que es mi neurotransmisor favorito, que es la serotonina. ¿Y en qué está involucrado la serotonina? En realidad la cosa es al revés, porque es más fácil decir las cosas que no está involucrada la serotonina, porque se ha descrito roles de la serotonina para prácticamente todo el funcionamiento del sistema nervioso central. Podemos observar que a nivel de la conducta está involucrada en percepción, en aprendizaje, memoria, apetito, sexualidad, respuestas a estresores, estamos viendo emociones, y la regulación de las emociones también. Con respecto a control motor, participa en actividad del cerebelo, ritmos circadianos, respiración, control de temperatura, etc. Entonces, ¿por qué está involucrado en tantas cosas la serotonina si es un puro neurotransmisor? Una de las respuestas la podemos tener cuando observamos la anatomía de las neuronas que producen y liberan serotonina, que son las neuronas serotoninérgicas, que se ubican en grupitos bien
concretos aquí entre el pontino y la base del tronco encefálico, y desde ahí se proyectan virtualmente a todo el cerebro y el sistema nervioso, no solo a cerebro, sino también hacia la médula espinal. Entonces, todas las regiones del cerebro reciben y se regulan por la acción de la serotonina. Y cuando la serotonina se libera, actúa sobre sus receptores, que son proteínas que la sensan, y hasta la fecha existen 14 subtipos de receptores de serotonina que señalizan cada uno de manera distinta, se expresan en patrones diversos, en distintos tipos de neuronas. Entonces ahí uno puede dar cuenta de por qué tiene un rol en prácticamente todo el funcionamiento del sistema nervioso central. Vamos a hablar de algunos ejemplitos pequeños con respecto a lo que nos trae, que es la regulación emocional. Entonces, si colocamos ahora esta sinapsis, damos cuenta que la serotonina, importantemente, se produce a partir de un aminoácido esencial, que eso quiere decir, ¿cierto?, que no lo podemos sintetizar por nosotros mismos, ¿cierto?, lo incorporamos a través de la dieta, que es el triptófano, y una vez sintetizado en las neuronas serotoninérgicas, se incorpora en las vesículas, y se libera aquí este espacio sináptico, y actúa sobre sus receptores que pueden estar en las neuronas postsinápticas, también en la pre, e interesantemente aquí observamos una flechita que dice uptake, que eso quiere decir la recaptura. Existe una proteína en las neuronas serotoninérgicas que está encargada de limpiar la sinapsis una vez que llega la serotonina, y esta es una proteína transportadora. Este es el transportador de serotonina, y a algunas personas les puede resultar el nombre familiar porque existen los bloqueantes de la recaptura de serotonina, que son fármacos que se prescriben comúnmente en la psiquiatría, como por ejemplo la fluoxetina. Entonces tienen efectos antidepresivos y ansiolíticos, actúan taponeando esta bomba de recaptura, aumentando los niveles de serotonina, y uno puede decir, ah, mira, de esa manera puede tener un efecto terapéutico a través de regular sus niveles en aspectos como el trastorno de ansiedad o de trastornos del estado del ánimo como la depresión. Tenemos que la serotonina regula la actividad de muchas áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento emocional, incluyendo la amígdala. Cuando se observan los patrones de inervación desde los núcleos que contienen las neuronas serotoninérgicas y que proyectan hacia la amígdala, ya sea sus núcleos principales como los núcleos accesorios que se observan acá, se observa que existe una densidad de fibras que es bastante alta y en algunos casos es altísima. Entonces existen profusas proyecciones de las neuronas serotoninérgicas a la amígdala y a otras regiones que participan dentro del circuito de regulación emocional. Podemos mirar esto desde otra perspectiva. Existen antecedentes que dan cuenta que las variantes genéticas que afectan la actividad de la serotonina son capaces de modular las respuestas emocionales. Y aquí voy a tomar un ejemplito clásico, que es variantes genéticas que están presentes en el gen que codifica para el transportador de serotonina y que están presentes en la población humana. Se han descrito trabajos en los cuales se ha observado que cuando a voluntarios se les realiza el ejercicio de exponerlos a caras que tienen emociones muy fuertes, como una cara de miedo, ¿cierto? Ese procesamiento de ese estímulo emocional tan fuerte como una cara de miedo, ¿cierto?, activa la amígdala, como se puede observar aquí en esta imagenología de resonancia magnética funcional, y esa activación de la amígdala, en particular, aquí solamente la figura indica una, pero se activan ambas, en ambos hemisferios, da cuenta que las distintas variantes del gen que controla la producción del transportador de serotonina tienen distinta reactividad de la amígdala. Eso quiere decir de que hay personas que tienen una variante corta, que expresa poco transportador, y eso se relaciona con una hiperreactividad de la amígdala. Las respuestas emocionales, el procesamiento emocional, está afectado por variantes genéticas que cambian el patrón de funcionamiento del sistema serotoninérgico. De ese mismo modo se ha evidenciado que existen variantes genéticas que afectan a este sistema serotoninérgico, que son capaces de moderar el impacto de estresores ambientales. Hay un trabajo súper lindo, publicado el año 2003, en el cual dieron cuenta que las personas que en ausencia de maltrato infantil no diferían en la probabilidad de manifestar episodios depresivos. Sin embargo,
cuando cuando esto se hacía el análisis en personas que habían sufrido maltrato, incluido, ¿cierto?, violencia intrafamiliar, violaciones, maltrato severo en periodos críticos del desarrollo, los portadores de los alelos cortos del transportador de serotonina eran muchísimo más susceptibles, de tal manera que aquí se tiene una interacción genético-ambiental. La variante genética está moderando el impacto de los estresores ambientales con respecto a una resultante que en este caso es los trastornos depresivos. Ahora uno podría pensar de que esto nos lleva a decir de que esta variante genética del transportador de serotonina es un alelo de vulnerabilidad a los estímulos negativos. Bueno, pero ¿qué pasa con los positivos? Entonces, interesantemente, se ha visto que los portadores de los alelos cortos del transportador de serotonina reaccionan mucho más aumentadamente en la emocionalidad positiva. Entonces, se tiene que en el fondo esto es un alelo que confiere un aumento en la reactividad emocional, una hipervigilancia a los estímulos emocionales, independiente de la valencia que tenga. Entonces, ahora se propone un modelo en el cual el procesamiento emocional, que proviene fundamentalmente de regiones del sistema límbico extendido, ¿cierto?, particularmente, ¿cierto?, la amígdala, interactúan con regiones corticales que están involucradas en los aspectos cognitivos, y de esa manera, ¿cierto?, se tiene que el estado de hipervigilancia de las claves ambientales, ¿cierto?, puede tener una resultante que es variable, puede ir, ¿cierto?, como de manera como pro o ir en detrimento, de manera adaptativa puede ir en detrimento dependiendo de la capacidad de controlar, ¿cierto?, a través de los aspectos cognitivos y la regulación emocional, ¿cierto?, si estas van a ser adaptativas, por ejemplo, un aumento en la flexibilidad cognitiva, una mejora en las tomas de decisiones, o un aumento de las habilidades creativas, o ir en detrimento, ¿cierto?, cuando estamos enfrentados a ambientes nocivos, ¿cierto?, o a alteraciones durante las ventanas críticas del desarrollo que van a generar cierto aumento en el neuroticismo, propensión a trastornos de ansiedad y antesala, ¿cierto?, de trastornos del estado del ánimo. Tenemos entonces que, quería para rematar, revisar algunos de los aspectos que tenían aquí con respecto a esta saliencia, ¿cierto?, de las respuestas emocionales que provienen desde la amígdala, y que mencionábamos que tenían respuestas emocionales que están relacionadas al comportamiento, a la activación de respuestas autónomas y a de respuestas hormonales, endocrinas, y en general están relacionadas a todo lo que al repertorio de las respuestas al estrés en general, y en particular vamos a tomar como ejemplo la activación de este núcleo, que es el paraventricular del hipotálamo, que es el encargado de generar las respuestas al estrés. Este es un mecanismo súper primitivo de adaptación, que es un componente de la respuesta emocional, como decíamos, que involucra la activación de lo que se conoce como el eje HPA, que esto es el hipotálamo, la pituitaria, ¿cierto?, que está aquí más abajito, y la adrenal. Y estas se comunican a través de hormonas para finalmente en la glándula adrenal, la corteza, producir las hormonas del estrés, que son las que se van por el torrente sanguíneo a tener todos sus efectos en el organismo completo, ¿cierto? Movilización de energía, supresión de distintas actividades que no me interesan tener cuando yo estoy frente, ¿cierto?, a estresores agudos. Alguien preguntó en el chat con respecto a los mecanismos de retroalimentación, de feedback, y inherentemente sí lo tiene que tener como buen mecanismo homeostásico. Existen en el cerebro, tanto en el hipotálamo como en el hipocampo, receptores de estos mismos hormonas del estrés, de estos glucocorticoides, de tal manera que cuando se produce la respuesta al estrés, ¿cierto?, el cerebro es capaz de censar esos niveles y a través de comunicación, ¿cierto?, negativa, ¿cierto?, inhibe esta respuesta de tal manera que el sistema retorna a su estado homeostásico, retorna a la base, y eso es saludable. ¿Qué es lo que se ha observado con respecto a estos receptores de estos glucocorticoides? Se han observado, por ejemplo, que están disminuidos en la depresión, en estrés postraumático, en el cerebro de personas que cometieron suicidio. Al perder esos receptores de glucocorticoides, estamos perdiendo el bucle de retroalimentación, perdemos, ¿cierto?, el feedback, perdemos el freno sobre nuestro eje HPA y lo tenemos, ¿cierto?, prendido de manera exacerbada. ¿Y cómo vamos a cambiar la expresión de una proteína si no estamos alterando la secuencia? Entonces aquí yo quiero presentarles muy brevemente aspectos relativamente novedosos de la regulación de la expresión de los genes que nos traen a esta situación, que si nosotros tenemos aquí un cromosoma representando el ADN
y estiramos, ¿cierto?, el genoma, se tienen estas estructuras en las cuales el ADN está enrollado sobre estas proteínas estructurales que se conocen como las histonas. Y dentro de estas existen dos tipos de modificaciones químicas que no alteran la secuencia. Existen modificaciones en las histonas con las proteínas como tales, que por lo general son las acetilaciones, hay varias, pero la acetilación es una de las puntuales que la vamos a definir como azulito, y en las bases del ADN, en las citocinas ocurre una modificación química que se llama una metilación. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué son estas cosas que me están hablando? En términos súper generales, cuando tenemos un gen que está produciendo proteína, es decir, donde está ocurriendo la transcripción, ARN y después de proteína, este gen tiene una alta acetilación en sus histonas y una baja metilación en las citocinas. Mientras que cuando yo tengo un gen que está apagado, que no estoy produciendo proteína, se tiene la situación contraria, baja acetilación de las histonas y mucha metilación de las citocinas. Y eso hace como que se me apriete la cromatina, se me aprieta el ADN con esto e impide que los factores que controlan la producción de las proteínas lleguen a esos promotores que son las secuencias regulatorias. Es como que yo estoy constriñendo el ADN e impido que se produzca. Cuando tengo que producir esa proteína que contiene ese gen, lo relajo a través de estas modificaciones químicas. Entonces el gen del receptor de glucocorticoide cuando está prendido está así, y cuando está hipermetilado a través de estos puntitos rojos que son las metilaciones en la citocina, es lo que se ha determinado experimentalmente que ocurre en el caso de la depresión, del estrés crónico y en los cerebros de suicida. Y estos son mecanismos que se conocen como epigenética. Son modificaciones de la expresión génica que pueden ser reguladas por el medio ambiente. Y no solo los estresores relacionados, ¿cierto?, al estado psicológico. Se ha evidenciado que ritmos circadianos, alteraciones, ¿cierto?, en el ritmo circadiano, exposición a distintos agentes patógenos, agentes químicos, drogas de uso indebido, la dieta, algunos casos de medicina complementaria, fármacos que se prescriben normalmente, el ejercicio, el estado financiero. Entonces uno podría decir, dar cuenta incluso que los determinantes sociales o psicosociales, ¿cierto?, de la salud mental influyen sobre los aspectos epigenéticos. Y otro de los determinantes bien importantes, que esta va a ser la antesala para adelante, es la microbiota. Se ha determinado que también es capaz de ejercer efectos sobre los genes que producen proteínas que están involucradas en los sistemas de neurotransmisión y por tanto afectan el funcionamiento del cerebro. Entonces, como para ir cerrando, vamos a dar cuenta que las emociones, como dijimos, son alteraciones del organismo que se deben a respuestas fisiológicas que se produjeron en respuesta a estímulos externos e internos y que tienden a mantener o evitar el estímulo causante. El propósito es mantener la homeostasis, aumentar la supervivencia y el bienestar en general del organismo. Las emociones tienen funciones adaptativas, motivacionales y de comunicación. Son respuestas globales del organismo que, como dijimos, tienen componentes fisiológicos, pero además comportamentales y cognitivos relacionados a la regulación. Y en su elaboración participan muchísimos neurotransmisores. Uno no puede adscribirle una emoción en particular a un neurotransmisor, sin perjuicio de que existan algunas relaciones en la expresión y en el desarrollo de las emociones, participan muchísimos neurotransmisores. En la regulación de las emociones también participan varios neurotransmisores, incluyendo las aminas biogénicas, que como vimos en mayor detalle, una de ellas es la serotonina. Podemos decir también que la actividad del cerebro, incluyendo la regulación emocional, se puede ver influenciada por variables genéticas. Y además, como vimos al final, esta actividad y la regulación emocional puede verse influenciada además por las variables ambientales. Y para cerrar, quiero agradecer a la gente que trabaja conmigo en el laboratorio, ¿cierto? Nuevamente a los organizadores, a las fuentes de financiamiento que dan cuenta de dónde proviene la plata para poder, ¿cierto?, realizar la investigación. Y esto más allá de que las agencias en particular, yo quisiera cerrar con dar gracias a todos los chilenos que sí pagan sus impuestos. Gracias.